sociales. Continuamos con el programa. Damos la más allá bienvenida al doctor Héctor Miguel Esquer Guzmán, quien es médico especialista en anestesiología, tiene una alta especialidad en medicina del dolor y una alta especialidad en cuidados paliativos, egresado del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, y además es fundador del Colegio Mexicano de Cuidados Paliativos. Preguntó su particular el tema: ¿cómo diferenciar el dolor mixto, beneficio al complejo B y daño? Damos un fuerte aplauso y bienvenido. Gracias. Hola, buenas a todos. Antes que nada, felicidades porque veo que el congreso de ustedes es bien concurrido y cuando hacemos cuando hacemos congresos de anestesiólogos, radiólogos y eso, vienen bien poquitos y ustedes veo que es un montón de gente. Felicidades. Felicidades a los organizadores también, porque ahorita platicaba, la semana antepasada organizamos un congreso allá en León y fue un show. Pero bueno, acá está el currículum un poquito más completo, pero bueno, ya muchos de aquí ya me conocen. Yo soy Miguel, soy culichi, como ustedes, o como la gran mayoría. Igual si hay alguna duda, alguna plática, alguna intervención incluso que quieran hacer durante el transcurso de la plática, con toda confianza se me levantan la mano y platicamos. Muchos ya me conocen, aquí veo muchas caras conocidas, incluso muchos estudiamos juntos, así que me ven joven, pero no estoy tan joven. Tengo muchos amigos cirujanos plásticos, así que ayudan en eso. El año pasado incluso también platicamos sobre esto. Cuando hablo del tema del dolor, pues digamos que para mí es la palabra que escucho, la palabra que más escucho todos los días. Y seguramente ustedes también. Es el motivo es la causa principal por la cual van los pacientes a la consulta. Regularmente les dicen, me duele algo, y pues ya ven el tema ahí en persona. Entonces siempre es importante definir a qué se refiere cuando hablamos de dolor. Y les voy a confesar algo, pues. Yo siempre hago un experimento con todos ustedes. ¿Por qué? Porque resulta que la definición, cuando hablan de dolor, cuando hablamos o cuando tratamos como de desglosar la definición, que ahí la pueden leer ahí arriba, dice que es una experiencia. Cuando hablamos de experiencia, las experiencias son multidimensionales. ¿A qué quiere decir esto? Que cuando una experiencia, por ejemplo, ustedes pueden decir, bueno, ¿cómo les fue en la plática del doctor? Es que no, pues bien aburrida, o otro, no, me la pasé muy bien, o me gustó, o me interesó tal por parte. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que las experiencias son muy diferentes, pues cada quien las puede interpretar de una forma diferente. Y dentro de esa misma definición dice que estas pueden ser emociones, y las emociones son igual de complejas, o sea, cada quien pues tiene emociones diferentes incluso durante esta plática, y evidentemente cuando tiene sensación de dolor es la misma. Y todavía aquí se pone todavía más dramática la definición, porque dice, fíjense al final, dice, con un daño tisular real o potencial. A ver, ¿cómo interpretaría eso? ¿Cómo interpretarían eso? O sea, que puede ser que sí tenga una lesión, o sea, que físicamente le vea la mano quebrada, o que me diga, ¿sabes qué, doctor? Me duele la mano, y no se le ve la mano quebrada. O sea, sí es posible una cosa como esa, que es muy ingrato para los pacientes. A veces porque con los pacientes con dolor de columna, que es lo que más me dicen, doctor, es que nadie me cree. O sea, me duele y pues yo llego y pues no, nadie me ve, y lo ven al paciente y pues prácticamente se ve como si fuera una persona sin ninguna enfermedad. Pero bueno, entonces, digamos que esta patología o esta enfermedad contempla muchísimas dimensiones, y yo les decía que le iba a hacer un experimento. Imaginen ustedes que se despiertan hoy 7 de la mañana, ¿no? Porque creo que esto empezó a las 8. Se despiertan 7 de la mañana, se levantan, se empiezan a lavar los dientes, y cuando se levantan los dientes se le cae la cosa esta que se pone aquí arriba, ¿cómo se llama? La que ponen los dentistas. Esa cosa, ¿no? Y se les cae y empieza el dolor así horrible. Y pues ya dicen, hijo de su máquina, pues rápido saquen ahí el medicamento, el analgésico, y se lo toman, y pues ayuda, y pues tienen que ir con el dentista. Porque pues el dentista es el que se encarga de curar y poner esas tapaderas, ¿no? Agarran el carro, se van, llegan con el dentista, se sientan y están en la sala de espera. Y en la sala de espera resulta que llegó antes que ustedes, a las 6 de la mañana, alguien con una urgencia más grande. Y están sentados ustedes afuera y empiezan a escuchar un sonido tan exquisito, tan romántico, tan enamorador. Ese sonido que cualquiera cuando lo escucha, se escucha el zzz. ¿Se dieron cuenta? Digo, siempre lo hago, disculpen, lo disfruto hasta cierto punto. Pero ¿se dieron cuenta? Sí, se dieron cuenta. O sea, ¿cómo es posible? ¿Cuánto ketorolaco les doy para eso? ¿Sí se dan cuenta? O sea, al final del día hay un sonido que les despierta, aquí dice, una sensación emocional desagradable.
con un daño o no un daño tisular. Entonces, imagínense lo complejo de eso. O sea, me dirán, bueno, y doctor, ¿y cómo le va a hacer para quitarle el dolor a este paciente? O sea, ¿cuánto ketorolaco le va a dar? Pues está medio complicado, ¿no? O sea, porque al final del día, pues resulta que pues eso no se trata con ketorolaco, hay una sensación aprendida que alguna vez ustedes fueron con nosotros, fuimos con un dentista, el dentista nos torturó de manera deliberada y pues tenemos una mala experiencia. Pero así todo, o sea, así todo pudiese ser que experimentaremos unas sensaciones desagradables o dolorosas. Entonces, no quiere decir que no le duela, sin embargo, que quiere decir que se va a tratar de una forma diferente, porque al final del día la definición dice que ese tema es dolor. Pues así empieza esto. Entonces hablamos que vamos a intentar clasificar el tema del dolor, porque sí es importante tratar de clasificarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque si no va a ser complejo poder tratar. Y partimos del ejemplo que les di ahorita del dentista, pero sí se me ocurren un montón de gente que me ha tocado ver. ¿Será lo mismo tratar el dolor que tuvimos ahorita con el dentista, a lo mejor el posoperado que les llegue a ustedes ahí con el apéndice que está acá, me está doliendo mucho? Entonces seguramente el tratamiento tiene que ser diferente. Acá hay sensaciones que se liberan acá en la corteza cerebral y acá hay nociceptores que se liberan desde la piel y que dan un impulso nervioso y que nos llega hasta la corteza cerebral. Y se le empezamos a interpretar con temas dolorosos. Bueno, entonces resulta que sí es importante clasificar el dolor. Y digamos que aquí les puse como 3 recomendaciones básicas, ahora sí como los influencers que dicen, aquí tenemos 3 puntos para poder clasificar el dolor. Entonces aquí tenemos 3 formas de poderlo clasificar. La primera es el tiempo. ¿Será lo mismo un dolor crónico que un dolor agudo? No, ¿verdad? O sea, es lo mismo que le llega ahorita con un dolor a urgencias, una paciente así, prácticamente sin poder caminar, llevada por los familiares. Y que cuando empezó el dolor, ahorita doctor, se acaba de empezar, canijo, pues algo está pasando de manera abrupta. Acuérdense que el dolor, yo siempre le digo así, el dolor es la forma en la que el cuerpo se quiere comunicar de algo, pero a veces es difícil poder traducir ese lenguaje a lo que nosotros podamos entender como una situación del cuerpo, ¿no? Entonces, el tiempo aquí empieza a ser un parteaguas. ¿Cuándo decimos que un dolor es agudo o cuándo decimos que un dolor es crónico? Cuando el dolor tiene más de 3 meses, pues así de manera muy pragmática es un dolor crónico. Y cuando el paciente tiene un dolor agudo, o sea que tiene menos de 3 meses, decimos que es un dolor agudo. Entonces, ¿por qué hay que diferenciar eso? Porque evidentemente el tratamiento y muy seguramente la causa pues es diferente. Y ustedes lo han visto muchas veces. El paciente que tiene dolor agudo, ¿cómo llega a la consulta? Pues angustiado, lo ven así que no cabe, se quiere sentar y no se puede sentar. Y el que me toca ver a mí regularmente es el paciente con dolor crónico, o sea, el paciente que tiene más de 3 meses con dolor. ¿Cómo llega con ustedes a la consulta el viejito que pues ya fue con 1000 doctores y pues resulta que siempre le dan el ketorolaco y no se le quita el dolor? Llega y pues le dicen es que pues le duele. Que se le ponen a estos pacientes, ¿cómo es el carácter de ese paciente? ¿Cómo lo ven ustedes allá en la consulta? Llega y está sentado y como mirando hacia abajo, ¿no? O sea, quiere decir que aquí, psicoemocionalmente, el paciente que ya tiene mucho tiempo con ese dolor, definitivamente se va a ver afectado, ¿no? Entonces, este tema del tiempo ya empieza a tener otras tintes ahí cognitivos, incluso en el paciente, ¿no? O sea, ya empieza a reflejarse en otras situaciones. El dolor agudo se asocia con ansiedad y el dolor crónico se asocia más con el tema de la depresión. Y será importante saber cuál es la causa. Pues por supuesto, ¿no? De hecho, creo que básicamente el tratamiento siempre tiene que ir enfocado a la causa. Porque si no quitamos el detonante, pues muy complejamente, por más medicina que le demos a un paciente, le vamos a poder quitar el tema doloroso. Entonces siempre es importante encontrar la causa y derivado de la causa, pues viene cuál es el mecanismo del tema del dolor. Cuando hablamos de mecanismos, entendemos que hay, básicamente para ponerlo de manera muy sencilla, por así decirlo, lo podemos clasificar en 3 mecanismos. El nociceptivo, que es o sea, cuando uno se golpea la piel, abajo de la piel hay un nociceptor que te manda un mensaje a través de toda la corriente o todo el cable eléctrico que sería el nervio, así como estos cables que pasan por aquí. O sea, al final del día se manda una señal de allá y aquí arriba se interpreta con una imagen. En el cuerpo es muy similar. O sea, se manda una señal aquí en un nociceptor, se pasa por un nervio y esto se interpreta acá en el cerebro y de tal suerte que dice, oye, pues es que te están tocando en esta parte de acá. Ese es el sistema somatosensorial que le llaman, o puede ser como el tema del dolor nociceptivo. Cuando alguien te lesiona en esa parte, te explica acá arriba que, oye, te están tocando ahí en la piel abusado, ¿no? Y puede ser somático, puede ser visceral. Cuando es somático, pues es en la piel, y cuando es visceral, pues es
en una víscera, ¿no? Cuando es visceral es más complejo a veces poderlo localizar, porque digamos que donde están los nociceptores en las vísceras están más separados y a veces no se pueden localizar de manera muy puntual, ¿no? Y el dolor neuropático. ¿Cuántas veces han escuchado ustedes dolor neuropático en su vida? 500,000 veces, ¿no? Yo creo que el dolor neuropático más frecuente que escuchamos en la consulta es la neuropatía diabética. Entonces, ¿qué quiere decir eso? O sea, ¿qué pasa en un paciente que tiene una neuropatía diabética? Ya les decía yo, resulta que parece que en el sistema de conducción, o sea, ya está el nociceptor donde está esta cosa y se va por un cable, llega hasta acá arriba, hasta donde está el cerebro. Resulta que en estas situaciones de dolor neuropático, en el trayecto desde donde está el nociceptor hasta donde está el cable, hasta acá, está en la corteza cerebral, ahí se lastimó. O sea, yo lo que hice en esto fue que aquí le pegó al cable y me empieza a mandar señales desorganizadas hasta acá, hasta el cerebro. Entonces en la corteza se empieza a interpretar de una forma diferente. Entonces se tiene que tratar diferente la lesión allá a la lesión acá o la lesión acá. Son cosas diferentes. Entonces aquí empezamos a ver que las sensaciones que se despiertan tienen diferentes señales y por lo tanto tienen diferentes, muchas veces, muchos motivos. ¿Qué es lo que pasa en la neuropatía diabética? ¿Qué es lo que más vemos? El cable se empieza a perder la cobertura del cable. O sea, ¿cómo le llaman a eso? La mielina, ¿no? La mielina se empieza a perder y la conducción que tiene esto pues ya no llega como debería llegar y resulta que la mielina, pues como es un conductor, pues ya no conduce como siempre y empieza a tener ese dolor y a veces pues va a ser muy complejo porque digamos que el cable pues es muy difícil poderlo reparar, ¿no? A menos que llegue con una cinta y otra vez lo empareje y pase otra vez. Pero el cuerpo es mucho más complejo. Y el dolor mixto, que es del que estamos hablando ahorita, es una combinación de esto con otra de esta. Entonces puede haber un dolor nociceptivo desde allá, desde donde está el proyector, y debe de haber una lesión en el nivel de la conducción. Entonces aquí ya empieza a haber una combinación de los ambos mecanismos. Entonces pone un poquito más romántico el ambiente, ¿no? Y resulta que hay un nuevo mecanismo que le llamamos dolor nociplástico, donde se descompone básicamente la parte donde se está agarrando el nociceptor, que empezó esa descripción hace más o menos 5 años. Pero bueno, no nos vamos a meter en ese rollo todavía. Miren qué bonita está esta imagen. Es básicamente lo que estábamos platicando ahorita, ¿no? No sé si alcancen ahí a verla donde están hasta atrás, pero lo que les quisiera que les dejara esta imagen es que no sé si pueden ver en esta parte de aquí cómo se ve la lesión, o sea, básicamente cómo se ve el estímulo o el impulso. Las lesiones pues ya sabemos que pueden ser químicas, pueden ser mecánicas, o pueden ser por alguna sustancia que estimule cualquier nociceptor que en esta parte aquí de la piel, y esta sensación o esta lesión va a liberar un montón de sustancias, y estas sustancias lo que hacen es que estimulan el cable que les decía yo ahorita, pasan a través de la corteza, pasan a través de la médula, perdón, y llegan a través de estos cables, llegan hasta parte de la corteza cerebral. Y aquí es donde se interpreta como el tema del dolor, y de manera como de feedback, llega otra vez hacia atrás y ya te dice, oye, ¿sabes qué te está generando sensaciones en esta parte de acá? Eso está explicado de una manera muy sintetizada, pero digamos que esto es un poquito mucho más complejo. ¿Por qué es importante saber este tema de las vías del dolor? Porque resulta que los medicamentos actúan en diferentes vías del dolor, ya sea en el estímulo, en la transducción, en la modulación o en la percepción. Entonces, no sé si han escuchado alguna vez algún término que se llama analgesia multimodal. ¿Nunca? Bueno, yo lo escucho todos los días porque pues eso, digamos que es un médico, ¿no? Pero en analgesia multimodal lo que buscamos hacer siempre es atacar en diferentes módulos de estos las vías dolorosas con la intención de disminuir que el impulso llegara hasta la corteza o que se regrese. Entonces, básicamente, siempre buscamos intentar hacer que estos estímulos o sensaciones no se percaten de una forma tan intensa, y la otra también intentando dar dosis pequeñas de cada medicamento para que el efecto malo no se manifieste como ese se manifiesta, ¿no? ¿Recuerdan esta escalera? Yo creo que sí, ¿no? Esa escalera se sacó hace muchísimos años, es la escalera de la OMS. Sí la recuerdan, ¿no? La escalera de la OMS ha sido bien criticada. Entre el mundo de los dolorólogos, pues se ve medio bien y medio mal a veces hablar de esta escalera, porque esta escalera resulta que cuando se inventó, la inventaron con la intención de tratar de acomodar los analgésicos y poder clasificar a los pacientes también, pero se inventó para dolor oncológico.
Entonces ya después de ahí, como no teníamos más herramientas, pues lo usamos prácticamente para todo. Y pues la gente ya sabes cómo es, ¿no? Le empezaron a echar. Y hace como unos 4 o 5 años la doctora Catherine Follen le hizo una carta de esas que hacen así al editor. Y pues a ver, nosotros lo hicimos hace muchos años con la intención de poder ayudar, pero pues ya pasaron muchos años y no se ha hecho nada nuevo. Y hasta la fecha la seguimos utilizando como una pues, herramienta que ha sido muy útil, inclusive para dolor no oncológico. Entonces, la seguimos utilizando y se sigue recomendando porque ha sido de manera muy útil. Incluso esta escalera, con el paso de los años, le hemos hecho más cosas. Ya le hicimos un cuarto piso, le hicimos una escalilla, un ascensor, en fin, le hicimos un montón de cosas. Pero ¿qué es lo que quisiera que nos lleváramos de esta escalera más que las críticas, por así decirlo, que tenemos ante esta escalera? Es que nos ayuda a poder objetivizar el tratamiento de los pacientes. ¿A qué me refiero con esto? ¿Será lo mismo que les llegue a ustedes un paciente a la consulta con un dolor con un cáncer de ovario metastásico a hueso, que tuvo una fractura vertebral, que básicamente tiene una semana que no se puede mover y que pues no soporta el tema del dolor, y que llegue a la consulta y doctor, deme algo por el amor de Dios? Pues será lo mismo que llegue al siguiente paciente a la consulta con ustedes porque en la mañana se levantó, se le cayó la postemilla, es ahí del tema de lo que platicamos ahorita del dentista. ¿Qué tan diferente tendrá que ser el analgésico que le demos a ese paciente? ¿Será el mismo caso o tendremos que clasificar ahí? Seguramente es diferente, ¿no? O sea, porque aquí los detonantes del dolor pues son cosas totalmente diferentes. Entonces, aquí sí es importante empezar a ver la intensidad del tema del dolor. Ya platicamos de la causa. Aquí lo que nos dicen esta escalera es que, bueno, los que les duele, vamos a ponerlo así leve, que dicen aquí que leve es cuando el paciente nos dice, a ver, señora Juanita, ¿cuánto le duele del 0 al 10? 0 es el dolor más o sea, no tener nada de dolor, y 10 es el dolor más insoportable, severo que nunca ha tenido en su vida. No, doctor, pues me duele 10. Y ven a Juanita sentada así bien a gusto. Ah, caray. A ver, otra vez se va. El dolor es leve, moderado, severo, insoportable. No, me duele, doctor. Pero ¿cómo me dijo que 10? Ah, ok. Entonces no le duele absolutamente nada, ¿no? Entonces sí es importante siempre, ese es la otra tema, ¿no? Cuando utilizamos estas escalas, utilizar escalas comparativas, la numérica, que es la de leva, y la escala categórica, que es la escala de levera, que le llamamos leve, moderado, severo o insoportable. Coloquemos a los pacientes en este tema del dolor leve, aquí utilizamos este tipo de medicamentos. Los AINES, que todos ya conocemos, ahorita vamos a hablar un poquito, de hecho, lo que vamos a desarrollar en la plática son AINES. El paracetamol. Cuando digo paracetamol, a veces a la gente le da como crisis convulsivas cuando le digo, oye, ¿saben qué les voy a recetar paracetamol? ¿Cómo el paracetamol, doctor? Si vale 5 pesos ahí en la farmacia, ¿cómo voy a dar esto? Pero paracetamol es una molécula muy interesante, que yo creo que su éxito ha sido que vale 5 pesos, pues es bien barato. Y la otra cosa es que tiene bien poquitos efectos malos. Ojo, bien poquito, no quiere decir que no tenga, pero tiene bien poquitos efectos malos. Entonces, y lo otro es que se da bien con todo el mundo, es bien camarada, pues. Entonces, le cae bien a todo el mundo, inclusive cuando lo combinan con casi todos los demás medicamentos, siempre dicen, hay que darle esto y paracetamol. Oye, ¿cómo funciona paracetamol? Si ustedes me contestan ahorita, no sé, les voy a decir, están bien. Pero bueno, resulta que sí hay mecanismos que dicen que sí hay unas formas en las que actúa el paracetamol, es una molécula muy, muy bonita. Pero bueno, y acá abajo pues hay otro medicamento que pues es el metamizol, que hace como 3 semanas me tocó dar una plática allá en Los Mochis y dije que metamizol era un medicamento que no lo deberíamos utilizar de manera regular y casi me linchan, porque dicen que el metamizol es lo único que hay en el seguro social, me dicen, no, ¿qué otra cosa le vamos a dar? Y digo, no es que no se pueda dar, sino que metamizol es un medicamento que desde el 97 en Estados Unidos está proscrito porque se ha visto que puede llegar a producir anemia plástica, pero la posibilidad de que eso suceda es muy remota, entonces, pero los gringos ya sabes cómo son, entonces dijeron, pues mejor no se da. Y yo dije eso y pues ya sabrán, ¿no? Y aparte publicamos un artículo acerca de eso y bueno, pero metamizol está indicado e incluso está en las guías de la OMS y está un analgésico que se puede dar en dolor leve, ¿no? Y acá tenemos otro tipo de medicamentos que son los famosísimos opioides. ¿Ya vieron la serie, por cierto, o no la han visto? La de la codeína, donde hablan que el tema del medicamento que empezaron a utilizar, como la oxicodona, ¿no? Se las recomiendo, ya está ahí en Netflix. ¿Qué es lo que iba con esto? Que los opioides ahorita pues tenemos un tema serio de
de opiofobia. En Estados Unidos está muriendo muchísima gente. El año murió cerca de 150,000 personas en el transcurso. Básicamente se murió como wasabi en 2 o 3 meses allá en Estados Unidos por el tema del fentanilo. Es un tema bastante complejo, lo hemos platicado muchísimas veces. Al final del día, en Estados Unidos tienen mucho más recursos que nosotros, y nosotros somos un país de banana república donde no tenemos tantos analgésicos como ellos. La cantidad de opioides que nos llega a nosotros es paupérrima comparada con lo que tienen ellos. Nosotros nos llega el 3% y ellos llega el 80% de los opioides que se producen en todo el mundo. Entonces, nosotros tenemos un desabasto de este tipo de medicamentos, ¿no? Pero bueno, y aquí arriba tenemos los otros medicamentos que a veces nos dan muchísimo miedo. Yo creo que no hay que tenerlos miedos, pero como todas las medicinas hay que utilizarlas con precaución. Entonces, ¿de qué depende el tratamiento? A como vamos ahorita y como lo que hemos platicado. Una, el detonante, por supuesto. ¿Será lo mismo un dolor oncológico o un dolor no oncológico? Pues no, ¿verdad? Es un tema diferente. El dolor oncológico, dice la OMS, está indicado darle opioides cuando el dolor es de moderado a severo. Eso sí o sí les dan opioides. ¿Será lo mismo que sea un dolor agudo, que es un dolor crónico? Es un tema diferente, ¿no? Hay que buscar qué tipo de analgésico se le va a dar a ese paciente y por cuánto tiempo se lo vamos a dar. Y luego, ¿a quién se lo vamos a dar? ¿Será lo mismo darle un analgésico a un paciente de 90 años que tiene una capacidad funcional del corazón de un 20% del FEBI, que tiene una tasa de filtrado glomerular de 20, que básicamente puede caminar 3 pasos si se fatiga, darle ese ketorolaco que le quisiéramos dar a la mejor a cualquiera de ustedes que seguramente tiene capacidad funcional como de maratonista, pues definitivamente hay que escogerles bien el medicamento a estos pacientes, ¿no? Y hay que escoger muy bien qué tipo de analgésico le vamos a dar al paciente. El contexto clínico del paciente será igual un posoperado al paciente que llegó con la torcedura del tobillo. Pues definitivamente no, ¿verdad? Y el perfil del paciente, les decía ahorita el riesgo que tiene el paciente, el tema que tenga con el tema renal. Hay que ser muy cuidadoso con todos los analgésicos que le vamos a dar a ese tipo de pacientes. Siempre hay que cuidar el objetivo, que es el principal que va por conmigo, quitar el dolor, pero la otra también es, como dicen en el rancho, que no salga más caro el caldo que las albóndigas, pues. Que le den un medicamento, pero que no se les compongan 3 cosas más. Entonces hay que ser muy cuidadoso con el tema de los efectos colaterales de los pacientes. Estas se las quise poner, pero yo sé que ustedes son expertos en el tema de las prostaglandinas, en el tema de la cascada inflamatoria. Se las quise poner aquí como un recordatorio, porque la plática va encauzada a los AINES. Entonces, esta diagrama o digamos que este flujo de cascada inflamatoria, yo creo que a todos lo conocemos, ¿no? Que aquí lo que quería refrescarles básicamente es de dónde sale esa liberación de prostaglandinas, que si recuerdan es cuando hay una lesión en la piel, se liberan un montón de citoquinas, etcétera, y esa liberación de citoquinas hace que se libere una cosa que se llama fosfolípido A2, y derivado de esto el ácido araquidónico. ¿Recuerdan quién bloquea a este nivel? ¿Qué medicamento es? Que lo utilizamos muy frecuentemente en la consulta, que es la dexametasona. La dexametasona es un medicamento buenísimo en el sentido inflamatorio porque pues bloquea desde aquí hasta abajo. El tema es que todas estas cosas que están aquí, prostaglandina G2, tromboxanos, prostaglandina G1, en fin, todos esos que están hasta abajo también se bloquean. Por eso es que también se le tiene mucho miedo. Oye, doctor, no me pongo esteroides porque me va a ir bien mal. Porque resulta que te echas a todas estas y cuando las bloqueas, pues se desregula el tema circulatorio a nivel renal, se desregula el tema de la mucosa gastrointestinal. Entonces, sí son muy buenos desinflamatorios, pero ¿a costa de qué? Entonces, hay que usarlos, sí, pero de manera mesurada, ¿no? Entonces, sí son importantes todo este tipo de cosas. Entonces, cuando hablamos de AINES, siempre recordamos esto, COX-1, COX-2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque resulta que cuando hablamos de COX-1, COX-2, estamos hablando de efectos adversos de los medicamentos. ¿Se acuerdan de esto? Bueno, no esta diapositiva porque esta la hice yo, pues, pero la clasificación de los AINES. Ya ven que los AINES, pues, como todo en la vida, hay que clasificarlo. Y los clasificamos acorde a su molécula, acorde de su selectividad, o sea, si son selectivos de COX-1 o si son selectivos de COX-2. ¿Por qué? Porque en base a eso va a depender, si son selectivos de COX-1 o COX-2, va a depender el efecto colateral que vamos a estar buscando en el paciente. Y la efectividad, pues seguramente también, pero el efecto adverso también es bien importante. Entonces, ya ve que les platicaba también del famosísimo paracetamol, ¿no? Que aquí lo puse con chiquito, que es un inhibidor de la COX-3, que hasta la fecha
no nos saben decir muy bien qué ondas con esto, pero básicamente es un analgésico también ahí, que también actúa sobre receptores cannabinoides, etcétera, ¿no? Pero básicamente todo este arsenal de medicamentos, es importante conocer el mecanismo de acción y es importante también a qué nivel actúan con la intención de buscar cuál va a ser el efecto colateral de ese paciente y a qué paciente le van a dar cuál medicina, ¿no? Aquí les dejo una mnemotecnia con los AINES DAME, o sea, todos se distribuyen a todos los tejidos y todos se absorben bien por vía oral. Tienen una unión a proteínas de un 90%. ¿Quién sabe por qué es importante la unión a proteínas? Porque mientras más se una, más que tiene más efecto, ¿no? Entonces sí es importante la unión a proteínas y el metabolismo casi siempre es en el hígado y todos se eliminan por vía renal. Entonces será importante conocer la tasa glomerular del paciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no se elimina por vía renal, la otra es que afecta a las prostaglandinas y la otra también es que el tema de la medicina muy seguramente se empieza a acumular y el efecto se haga más potente también en los pacientes. Entonces hay que ser mesurados con estos medicamentos. Entonces, no sé si alguna vez habían visto estas diapositivas, pero esta gráfica lo que hace es que mientras más acá está el medicamento, es un medicamento que es COX-1 selectivo y que es importante saberlo porque mientras más acá estén, resulta que inhiben más un cierto tipo de prostaglandinas y mientras más este lado esté, son medicamentos que inhiben más otro tipo de prostaglandinas. Entonces ya sabemos los COX-1 son, por ejemplo, ketorolaco, el ibuprofeno, que no son selectivos, el ketoprofeno, la indometacina, naproxeno, son medicamentos que tienden a tener una selectividad más hacia COX-1. Y hacia el otro lado están los COX-2, que básicamente esos son medicamentos que tienden a afectar más al tema del corazón, o sea, han relacionado más con eso, ¿no? Pero hay que ser muy mesurados en ese tema también, porque incluso cuando hice ese estudio tiene sus sesgos, que es un estudio que se llama CONDOR, pero bueno, meloxicam, diclofenaco, todos los CAM están más pegados a este lado, diclofenaco, que se ha relacionado mucho con el tema de infartos cardíacos, y el celecoxib, eterocoxib, etcétera, ¿no? Y este otro estudio que se llama estudio CONDOR, miren, estudio Vigor. En este estudio, aquí lo que hicieron fue tratar de colocar a los pacientes de COX-1, trataban de o lo que decían aquí es que estos que tienen la selectividad hacia COX-1 son pacientes que tienden a tener más trombosis, más lesión miocárdica, y estos pacientes tienden a tener más elevación de la presión arterial, ¿no? Entonces aquí si el paciente tiene pues lo que sigue es discontinuo, y ya no lo utilicen con este paciente. Y los que tienen inhibición al COX-1, pues tienen más riesgo de úlceras gástricas, de tener lesiones renales, etc. Entonces hay que ser mesurados siempre con el medicamento que le vamos a dar al paciente y también hay que ser mesurados con el tema del efecto colateral. Siempre es importante el tema de la analgesia multimodal. ¿Por qué? Porque utilizamos un medicamento que inhibe en la cascada de la inflamación, en el ciclo de las prostaglandinas, inhibimos a cierto nivel, pero si solamente nos enfocamos en inhibir esa vía, seguramente a lo mejor vamos a llegar a dosis muy elevadas de los medicamentos. Entonces hay que ser muy cuidadosos en solamente confiarle digamos que toda la intención de que se inhiba una vía de impulso nervioso a una medicina, porque pues es muy complejo que toda esta cascada de cosas que estamos viendo ahorita se pueden inhibir solamente con una medicina, que la recomendación a nivel mundial y de todas las guías siempre es tratar de utilizar analgesia multimodal, con la intención de que no nada más se bloquee a un solo nivel, sino que se bloquee en diferentes niveles. Entonces tenemos este otro medicamento que se llama dexketoproxifeno, ya lo conocen, ¿verdad? Sí, muy bien. Entonces, ¿qué es importante de este medicamento? Que pues, es un AINE no selectivo, es un COX-1 o COX-2. Tiene una cosa que se llama enantiómero activo. ¿Qué quiere decir esto? Hagan de cuenta que tiene dos brazos y lo que hicieron con esta molécula es que agarraron el brazo bueno y se lo aventaron ahí en la molécula. ¿Y para qué? ¿Por qué es importante esto? Porque resulta que cuando utilizamos el brazo bueno, tiene más chance de que lo bueno le llegue al paciente, o sea que tiene más probabilidades de que tenga mejor analgesia y tiene también más probabilidades de que el efecto sea un poco más rápido. Entonces esa es la ventaja de este tipo de moléculas modificadas, por así decirlo, ¿no? Entonces este fármaco es un AINE, lo conocemos bien, se parece a otro que se llama... El otro se parece en cuanto al dexketoproxifeno, pero no sé si ubican a otro que se llama, ¿sí? Pero el otro es un opioide, entonces hay que ser cuidadosos en ese tema, ¿no? Este medicamento empieza a actuar en 30 minutos
Y el otro, bueno, cuando se da por viral empieza a actuar en 30 minutos y este empieza a actuar entre los 10 a los 15 minutos cuando se da por vía intramuscular. Tiene buena disponibilidad en el sentido de que la unión a proteínas que tiene pues es del 90%, prácticamente todo lo que se da funciona. Este medicamento es potente en el sentido de que el enantiómero que se utiliza le da mayor eficacia en el tema del dolor. Ahorita les voy a mostrar algunos estudios que cómo se miden este tipo de cosas. No nos vamos a meter en mucho rollo, pero básicamente explicarles que este tipo de medicamentos, cuando se modifican de esta forma, la potencia es mucho más, es más amplia y el tiempo en el que actúa es mucho más corto. Entonces, pues son las cosas que buscamos, ¿no? Que es un alivio rápido y que básicamente sea eficaz. Y los efectos adversos, ¿no? Tiene una menor carga a nivel gastrointestinal por el tema del compromiso racémico que tiene este medicamento. Y ese es uno de los estudios que les platicaba. Hay una presentación de este medicamento que es en solución y otra que es en tabletas. En resumen, este estudio es bastante complejo, donde se evalúa cómo se da cuando se da el medicamento por las soluciones. Alguna vez lo han visto, y otra que se da en tabletas. Básicamente, el tiempo en el que actúa es muy parecido. Actúa un poquito más rápido cuando se da en la solución está dispersa. No sé, algunas lo han visto, que es como una bolsita que se la toman y sabe como medicina literalmente, pero es mucho más rápido, es más rápido no mucho más, pero es más rápido, y de alguna forma para el dolor agudo les puede dar una respuesta mejor y más eficaz, por el tema del enantiómero y la presentación incluso. A lo mejor unos 10-15 minutos estamos hablando de que el paciente pueda sentir una mejoría con el tema del dolor. Aquí tenemos otro muy similar donde se compara desquetoprofeno con ketoprofeno, y básicamente lo que se encuentra en esto es la misma. El enantiómero que les platicaba ahorita permite alcanzar concentraciones más rápidas y por lo tanto esto lo que condiciona es que el alivio del dolor se siente un poquito más rápido que el otro, ¿no? Es más potente. Igual con diclofenaco. Diclofenaco pues todo el mundo lo hemos utilizado, ¿no? Aquí lo que hicieron fue que midieron la escala de Leva y midieron el tiempo y vieron en qué tanto tiempo mejoraba uno y el otro, y le fue mejor el tema del desquetopropoxifeno que a diclofenaco en cuanto al tema de la intensidad y el tiempo. Las presentaciones que tenemos son vía oral, vía parenteral, la intramuscular. La presentación que tenemos aquí vía oral es de 25 miligramos, se puede dar cada 8 horas, puede ser la dosis máxima hasta 75 miligramos, y la vía parenteral viene de 50 miligramos. Esto se puede dar cada 8 horas o se puede dar cada 12 horas dependiendo la intensidad o el motivo o todo lo que ya platicamos ahorita que el paciente puede llegar a tener. La dosis tope es de 150 miligramos al día. Hay que hacer ajustes siempre. Acuérdense lo que platicamos ahorita cuando el paciente tenga problemas hepáticos, cuando tenga problemas renales. No se recomienda que sean más de 50 miligramos. Siempre hay que preguntar cuando utilizamos un aire, tasa filtrado glomerular. Yo sé que a veces no lo hacemos de manera regular, pero mínimo ver la creatinina y si se ve elevada hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Y la otra que siempre platicamos, el perfil de seguridad. Cuando escogemos un medicamento, es importante que el medicamento sea efectivo para el tema del dolor, y evidentemente que pues ya sabemos que el dolor es un derecho, el tratar el dolor es un derecho que el paciente tiene desde el 2017. Pero el encontrar el analgésico que sea eficaz para el paciente, pues obviamente que es a veces complicado. Sin embargo, de las cosas que siempre buscamos en este sentido es que, como les decía ahorita, que no salga más caro el caldo que las albóndigas, que el medicamento no le demos algo y se les compongan 3 cosas atrás de él, ¿no? Por eso es importante la protección gastrointestinal, el tema cardiovascular, el tema renal, que son, digamos, que los principales componentes o compromisos o riesgos con los que tenemos al utilizar estos medicamentos con los pacientes. El tema gastrointestinal, aquí tenemos los rápidos de varias comparaciones o varios estudios que hicieron con estos medicamentos, que es ketoprofeno, ketorolaco, diclofenaco. El que salió con un menor riesgo de sangrado, por ejemplo, es desquetopropoxifeno, con un riesgo cardiovascular más bajo, igual sigue siendo desquetopropoxifeno, igual que los demás. A nivel renal lo mismo, ¿no? O sea, a nivel de las aminotransferancias también se elevaron menos en nuestros estudios. Al final del día, en cuanto a tema comparativo, le ha ido mejor en los efectos adversos renales gastrointestinales, ¿no? Y les quise poner este dibujito que es entretenido, ya que lo ven y se empieza a mover ahí para que se desaburran, se desentuman. Acuérdense, las prostaglandinas, ¿para qué sirven? Para muchas cosas, ¿no? Pero en particular la prostaglandina E2. Esta prostaglandina E2 lo que busca es aumentar la perfusión a nivel del glomérulo. Entonces, mantiene la perfusión
de la arteria aferente a nivel de la arteria renal, pero cuando lo bloqueamos, ¿qué creen que se imaginen? Si esto lo que busca es dilatar, utilizamos un bloqueador directo de esta vía, básicamente a veces se disminuye el filtrado glomerular. Hay estudios donde dice que a partir incluso de una dosis de ketorolaco, esta tasa de filtrado glomerular puede llegar a caer, entonces hay que ser muy cuidadosos en qué paciente le damos esas dosis de medicamentos. Se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y esto en condición, pues obviamente retiene líquido e incrementa empieza a compensar, aparentemente a fallar el riñón, libera angiotensina 2, y pues ¿qué creen que pasa? Pues se disminuye el calibre y el flujo del sanguíneo renal, entonces baja la tasa de filtrado glomerular. Pues hay que ser cuidadosos, ¿no? Las prostaglandinas del riñón, acuérdense que esto disminuye el flujo prerenal y disminuye el flujo porrenal. Hay que ser cuidadosos en el tema de AINES y nefropatías. ¿Cuál sería el AINE más nefrolesivo, por así decirlo? Ketorolaco, así como tal. Hay que ser cuidadosos con ketorolaco. Las guías estadounidenses dicen que no hay que utilizarlo más de 3 días. Digo, obviamente con sus bemoles. Las guías europeas dicen que no más de 5 días. Aquí en México no decimos nada. No es cierto. Aquí en México decimos que no más de una semana. Entonces hay que ser cuidadosos con ese tipo de medicinas, ¿no? Porque el tema gastrointestinal, pues es de cuidado, y el tema renal, pues sin duda alguna, ¿no? Entonces, ¿cuál deberíamos utilizar, doctor? Pues ya nos dejó sin nada, pues ya valió que eso, ¿no? Entonces, hay muchas herramientas, hay que escoger siempre el paciente, y hay que ver qué tipo de medicamento le vamos a utilizar, siempre pensando en el efecto adverso. Siempre hay que cuidar el efecto colateral. Porque acuérdense que, no sé si les pasa, pero seguramente les ha llegado pacientes a la consulta que le dan un medicamento, seguramente les va bien, pasa a lo mejor un año y llegan con el mismo analgésico. Pues es que no me dijo que eran 3 semanas, doctor. No, sí le dije que no se lo tomara tanto tiempo. Y ya, es que me sentía bien y me lo seguí tomando. Y llegó y se lo siguió tomando, y pues ya a lo mejor ya trae un tema de sangrado tubo digestivo, ya trae otras situaciones ahí que pues nunca se debieron haber complicado hasta ese nivel, ¿no? Y a lo mejor hubiera sido más sencillo poner la prótesis de rodilla a ese paciente. Pero bueno. Entonces es importante especificar el tiempo cuando dejamos un analgésico de este tipo, ¿no? El perfil de seguridad siempre es importante en nuestros pacientes, hay que compartirlo, hay que evaluar al paciente. Siempre se recomienda de uso rutinario cuando utilizamos en un paciente posoperado. Los AINES son el caballito de batalla, ¿no? Sale el paciente o entra a quirófano o va a salir de quirófano. Los AINES es el medicamento, yo creo que de los más utilizados en todo el mundo. Entonces hay que ser mesurados con el uso del medicamento, pero pues hay que recomendarlo cuando se necesita. También son exitosos cuando se utiliza el medicamento de manera adecuada. El resultado en el intraoperatorio, pues obviamente al paciente le va mucho mejor, y eso eleva también las probabilidades de que después de la cirugía le vaya mucho mejor. Entonces hay que ser cuidadosos con eso. Siempre analgesia multimodal, o sea, así como le damos un mecanismo de acción a nivel nociceptivo, también le tenemos que dar a lo mejor a nivel central o a nivel en el nivel de la conducción, ¿no? Analgesia multimodal, recuérdenlo siempre. Pues. Este ensayo clínico está bonito, fíjense, utilizan el desquetopropoxifeno con el complejo B12. ¿Alguna vez han utilizado complejo B12 para dolor neuropático? Sí, ahorita está en boga, ¿eh? El año antepasado, publicamos un artículo sobre esto, y ahorita se los va a hacer una lámina, pero pues está en boga porque resulta que pues, se ha encontrado que ayuda a mejorar la vaina de mielina. Entonces, a raíz de eso, pues se le han dado muchas atribuciones en ese sentido. Ayuda a mejorar la inflamación nerviosa, por así decirlo, y en teoría ayudaría a lo que platicamos hace ratito. Si ya platicamos que allá se producía la lesión a nivel del nociceptor, y platicamos que en este trayecto había una lesión como en la neuropatía diabética, y a este nivel hay por así decirlo, está descompuesto el cable, a lo mejor aquí podemos empezar a intervenir en el paciente. Ojo, siempre que se utilicen analgésicos de este tipo o neuromoduladores, por así decirlo, como complejo B, hay que combinarlo con otra cosa más, porque solo está canijo que funcione, ¿no? Entonces hay que combinarlo con algún otro neuromodulador o algún AINE o otra cosa para que nos ayude con ese tema de la remodelación. Entonces es importante siempre combinarlo. La eficacia del complejo B es un modulador neuroinflamatorio, disminuye la inflamación neural, disminuye post-lesión,
mejora la conductividad nerviosa, el efecto del dolor neuropático debería de mejorar con este analgésico. La evidencia clínica hasta ahorita ha sido positiva, se puede utilizar prácticamente en cualquier dolor neuropático. Pues de los más comunes, lo que ustedes conocen es la neuropatía diabética, pero pues hay un montón, ¿no? El herpes zóster, la neuralgia del trigémino, etc. Y pues en sinergia con AINES se ha visto que también ha tenido buena eficacia. Y pues aquí tenemos la combinación del descetoprovoxifeno, que ya hablamos ahorita de manera amplia de ese medicamento, y combinado con este otro neuromodulador que sería la vitamina B12, pues digamos que estamos cubriendo el camino del nociceptor y estamos cubriendo el camino del neuromodulador. Entonces nos puede ayudar en ese sentido. Por eso hablamos de analgesia multimodal. Cuando hablamos de esto, decíamos ahorita, por ejemplo, los AINES pueden llegar a actuar a nivel de la corteza, donde se da la lesión. Y en los otros mecanismos hay un montón de mediadores o sustancias que se pueden llegar a intervenir, pero aquí en particular en esto, el neuromodulador que sería el complejo B12 nos puede ayudar a que en la conducción se vea afectada y digamos que la percepción que se pueda tener aquí en la corteza sea favorable para nuestro paciente, ¿no? Ese es el artículo que les platicaba yo ahorita, lo publicamos en el 2025. Básicamente este artículo, lo que tratamos de demostrar, o la evidencia que se juntó, fue con la intención de encontrar el provecho que tenemos al utilizar este medicamento. Y lo otro es también lo que siempre les platico, los efectos adversos, que no salga más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? O sea, si le damos un medicamento como complejo B12, saber si ese medicamento le va a dar un beneficio y el efecto colateral del medicamento, ¿no? Entonces, se sabe que disminuye la excitabilidad neuronal y la transmisión nociceptiva, atenúa la neuroinflamación y el estrés oxidativo, potencia la analgesia antiinflamatoria. Se ha visto en más revisiones o se ha utilizado o se ha investigado más en dolor lumbar, que yo creo que es lo que más veo de dolor no oncológico. Y de hecho es la principal causa de dolor no oncológico, el dolor lumbar, después de ahí los artritis de rodilla. Y se utiliza como un complejo dentro de una estrategia multimodal en los pacientes con dolor, ¿no? Aquí pueden escanear este QR, si no al final les voy a poner otro QR y se pueden sacar todos los artículos de los que pasamos para esta plática y los pueden descargar. Igual si tienen todo esto, pues lo platicamos, ¿no? Básicamente en este estudio, a veces cuando vemos estas cosas de médicos, dicen, ya va a empezar otra vez. Entonces no nos apuren. Aquí básicamente lo que vemos aquí es el complejo, agregar otro analgésico más a como una analgesia multimodal. Se ha visto que siempre es mejor en el sentido de la eficacia analgésica y también siempre se ve mejor en el tema de los efectos adversos. Entonces es como que le damos poquito veneno entre todos y ayudamos a que el efecto analgésico mejore y que el efecto colateral sea lo menos desagradable para el paciente, ¿no? Entonces platicamos sobre esta combinación, la cual la veo muy productiva con el tema del dolor mixto. Es frecuente utilizar combinaciones en la práctica clínica. Es conveniente a lo mejor combinar este tipo de medicamentos por el tema de los efectos adversos. El AINE siempre tiene una inhibición nociceptiva, como ya lo platicamos ahorita, inhibe las prostaglandinas, hay que utilizarlos con cuidado. Y el tema del complejo B12, en particular la B1, B6 y B12, ayudan a mejorar la inflamación neural, mejoran la conducción nerviosa, mejoran la sensibilidad periférica. Fíjense qué interesante. Según en el Consejo Latinoamericano de Dolor Mixto, que se hizo hace 2 años, casi 3 ya, y la combinación de un AINE y el complejo B se ha visto que tiene mayor respuesta clínica, también se ha visto que tiene mejor, que son más amigables con los efectos colaterales, y la duración del dolor se ha visto que también ha sido más corta. Entonces vale la pena utilizar este tipo de combinaciones. Y ya por último, para no aburrirlos tanto, las indicaciones clínicas según el mecanismo de acción siempre es importante. Recuerden, si tiene dolor en el nociceptor, hay que enfocarnos con temas con AINES o anestésicos locales para inhibir el impulso donde está el nociceptor. Si hay un tema de la conducción, hay que buscar un neuromodulador. Incluso algunos AINES pueden llegar a mejorar la sensibilidad en la conducción. Y si hay un tema en la percepción, a lo mejor ahí podemos utilizar algunos neuromoduladores, pero también hay que pensar en la terapia psicoemocional, que ahorita no mencionamos nada de eso, pero la terapia psicoemocional en el paciente con dolor agudo, dijimos, ese paciente viene con temas de ansiedad y el otro paciente viene con dolor crónico, viene con temas de depresión. Entonces es importante tratarlo desde ahí. La otra es, les di el ejemplo de la paciente no les di el ejemplo, les di el experimento donde
todos se agarraron la cara cuando sonó esa sencilla de alta velocidad que hizo con la boca. ¿Cómo se quita ese dolor? Ese dolor tendríamos que buscar otra estrategia de descondicionamiento a nivel cerebral para que se quitaran esas sensaciones dolorosas, como pasa en el dolor de miembro fantasma. Es muy similar lo que se hace una cosa ahí, bueno, entre comillas, parecido, ¿no? Pero es algo que sucede en la corteza cerebral y no al nivel de la nocicepción. Bueno, muchísimas gracias. Si tienen dudas o preguntas, aquí estoy. Si preguntas. Bien. El Colegio de Médicos Generales hace entrega de su constancia al doctor Héctor Miguel Esquer Guzmán por su valiosa participación. Muchísimas gracias. 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 Muchas gracias. No, a ustedes. Un éxito.